Bienvenidos, como siempre, a este espacio de educación cristiana, Siguiendo la Verdad, donde nuestro propósito es exponer la verdad de la palabra de Dios. Continuamos con el estudio de la carta de la epístola a los Efesios. El apóstol Pablo, en el capítulo 1, nos ha revelado cosas sorprendentes y maravillosas. Ha presentado la iglesia como un cuerpo. Dice Pablo que a los creyentes Dios nos escogió y nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para ser adoptados hijos suyos solo por iniciativa de Él, por el puro afecto de su voluntad. Pablo explica claramente que eso solo es posible para los que creen en Cristo. Fuimos escogidos y predestinados para que fuésemos alabanza de su gloria. Debido a que escuchamos la verdad de la obra de Cristo en la cruz, el Evangelio de salvación, y que creímos, entonces hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Pero también deja de manifiesto que su deseo es que los creyentes podamos conocer todo lo relativo a Jesús. Su oración, la de Pablo, es que se nos dé sabiduría y conocimiento de Cristo Jesús. Pablo desea que todo creyente conozca el poder de Dios, ese mismo poder por el cual Dios le resucitó. Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y lo colocó por cabeza en la iglesia, la cual es su cuerpo. Con esto en mente, hoy entonces estaremos estudiando el capítulo 2 de los versículos 1 al 10. Para reforzar lo manifestado hasta ahora, el apóstol Pablo va a mostrar el estado de muerte espiritual que teníamos antes de estar en Cristo y cómo Dios, por su gran amor, nos alcanzó y nos ofreció salvación, ya que por nosotros mismos no hubiéramos podido hacer absolutamente nada. En resumen, el apóstol Pablo nos mostrará lo que éramos, lo que Dios hizo por nosotros, por qué lo hizo, cómo lo hizo y lo que ahora somos. Vamos a iniciar entonces ahora con la lectura de los versículos 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estos versículos entonces nos muestran los que éramos. Primero, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esto quiere decir muertos espiritualmente, sin comunicación con Dios. Esto debido a la naturaleza pecaminosa heredada de Adán y a nuestros propios pecados. También dice que éramos obedientes a Satanás. Muchos piensan que esto no es así porque no han expresado su voluntad directa de seguir a Satanás o porque viven vidas santas o religiosas o muy morales. El apóstol Juan lo expresó de esta manera en su primera carta. Leamos primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El que no es hijo de Dios, dice el apóstol Juan, sencillamente está bajo el poder de Satanás. También dice el apóstol Pablo que andábamos en los deseos de nuestra carne, hacíamos nuestra voluntad conforme a nuestros pensamientos, es decir, haciendo las cosas que nos agradaban a nosotros. Nosotros mismos éramos nuestro propio estándar. Nosotros decidíamos qué era bueno y qué era malo. En ese estado no teníamos el estándar de Dios. Y Pablo también dice allí en estos versículos que éramos hijos de ira. Como andábamos alejados de Dios, sin salvación, la ira de Dios estaba sobre nosotros. La Biblia nos enseña que hay dos familias espirituales, la familia de Dios y la familia de Satanás. Esto lo podemos ver en Juan 8:44. El Señor Jesús lo expresó de esta manera: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Solo los hijos de Dios están libres de su ira. Los demás serán objeto de su ira, manifestada en la condenación eterna, es decir, en el infierno.
Con esto vamos a leer entonces los versículos 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Estos versículos entonces nos muestran lo que Dios hizo por nosotros. Aquí la preposición pero, con que inicia el versículo 4, es muy importante porque hace un contraste en lo que merecíamos y en lo que Dios nos dio. Merecíamos su ira, pero Él, que está lleno de misericordia y de amor, nos ofreció su gracia salvadora. El no darnos el castigo que merecemos a causa del pecado es de lo que trata la misericordia de Dios. Romanos 6:23 en su primera parte dice: porque la paga del pecado es muerte. Y unido entonces a la misericordia vino su gracia, que es ofrecernos la salvación sin merecerla. La segunda parte de este versículo en Romanos 6:23 dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué significa entonces ser salvado por la gracia de Dios? Significa que estábamos espiritualmente muertos en nuestros pecados y éramos totalmente incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Dios por su amor intervino y gratuitamente nos ofreció salvación por medio de la obra redentora de Cristo, por medio de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Por qué lo hizo? No pudo encontrar en nosotros algún motivo, lo encontró en sí mismo, porque Él nos amaba. Él le ama a usted y me ama a mí. Esta es una poderosa verdad revelada en la epístola a los Romanos. Podemos encontrarlo en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Además, el apóstol Pablo nos revela nuestra posición en Cristo. Como estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios, a través de la resurrección de Jesús, nos resucitó espiritualmente para vida eterna y nos sentó al lado de Cristo en los lugares celestiales. Esa es nuestra posición. Continuemos entonces leyendo el versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Nuestra posición es diferente a nuestro estado. Hoy seguimos teniendo una naturaleza pecaminosa y mantenemos una lucha espiritual. Pero en el futuro, Dios a los creyentes nos dará un cuerpo glorificado. Y cuando haya cielo y tierra nuevos, disfrutaremos de la plenitud del reino de Dios. En ese entonces veremos con mayor claridad las abundantes riquezas de su gracia, ya que estaremos en la presencia de Él conforme a su promesa por la eternidad. Leamos entonces los versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Este par de versículos nos da respuesta a cómo lo hizo, cómo Dios hizo nuestra salvación, cómo nos salvó. Además, establecen verdades fundamentales en cuanto a la salvación del hombre pecador. Lo primero es que la salvación es por gracia. Es un regalo de Dios, es inmerecido para nosotros los hombres pecadores. También establece que es por medio de la fe. El pecador reconoce que ha pecado contra Dios y que merece la muerte eterna, pero que Dios en su misericordia y por su amor entregó a su propio Hijo Jesucristo para morir en la cruz, para pagar la deuda del pecado de todo el mundo. El pecador entonces entiende esta verdad y la cree. De eso se trata la fe. Creemos que Jesús murió para pagar nuestros pecados y resucitó para ofrecernos vida eterna. Eso podemos leerlo en Juan 11, versículos 25 al 27. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Es un regalo de Dios y el hombre no puede hacer absolutamente nada para ayudar con su salvación. El pecador está muerto y un muerto no puede hacer absolutamente nada
para cobrar vida. El único que puede hacer algo es el autor de la vida. Las obras del hombre en nada contribuyen a su salvación. Esta verdad está plenamente clara en Gálatas 2:16. Leámoslo. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pablo termina entonces con el versículo 10 de la siguiente manera: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El relato de Génesis nos revela que Adán y Eva fueron creados a la imagen y semejanza de Dios, pero debido a su pecado fueron echados de la presencia de Dios. Por lo tanto, toda su descendencia heredó su naturaleza pecaminosa. Esto lo podemos ver en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero Dios hace algo maravilloso con el pecador arrepentido que acepta a Jesús como su Señor y Salvador. Dios nos toma y nos hace hechura suya. A pesar de nuestro pecado, en Cristo nos ve como santos. Ahora somos hechos nuevas criaturas, como lo dice el mismo apóstol Pablo a los Corintios en su segunda carta. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora en Cristo podemos vivir conforme a la voluntad de Dios. Él desea que caminemos en santidad, haciendo las obras que a Él le agradan. Debido a que la naturaleza pecaminosa aún permanece en nosotros, hemos sido sellados con la presencia del Espíritu Santo para que nos pueda guiar en nuestra vida. Podemos resumir entonces diciendo que Dios, por su misericordia, gracia y amor, ofrece salvación al pecador por medio de la muerte y resurrección de Jesús. El pecador arrepentido tan solo necesita disponer su corazón para Dios y creer en la obra redentora de Jesús. La vida cristiana puede llegar a ser un desafío si no andamos por fe, pero el apóstol Pablo nos regaló una verdad que nos ayuda constantemente en la ruta correcta. Esto lo dejó plasmado en Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya fui crucificado con Jesús, morí a mi vieja naturaleza, y ahora he entregado mi vida a Cristo para que Él viva en mí. Ahora vivo por la fe en Cristo, debido a lo que Él hizo por mí en la cruz. Su promesa de estar conmigo y de cuidarme es verdadera. Puedo decir que Jesús no solo es mi Salvador, sino que es mi Señor, y yo me he rendido a sus pies para hacer solo su voluntad. Dios desea que esta maravillosa obra de salvación que ha hecho por nosotros por medio de Jesús pueda llegar a otros. Y es nuestra responsabilidad darla a conocer a aquellos que nos rodean. Te animo a que puedas diligentemente llevar el mensaje de salvación a los perdidos. Dios te bendiga.